Dice la Biblia las palabras siguientes: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Oremos, hermanos, por favor. Padre, gracias por dejarnos tu palabra preciosa y bendita. Te ruego que en esta noche ya abras nuestro corazón y también nuestra mente, Señor, para poder entender, para poder recordar lo que tienes para nosotros. Este versículo 4, la primera parte que vamos a meditar, que podamos reafirmar lo que en ella encontramos en este versículo y en el contexto general de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mencionamos ya, hermanos, la semana pasada que Pablo les está recordando a la iglesia de Éfeso y les dice que todo lo que el Hijo de Dios o todo lo que el cristiano podemos tener en esta vida, ya lo tenemos. Todas las bendiciones de Dios ya nos han sido ofrecidas por Dios. Bendito sea el Dios, dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo. Bendijo, dice Pablo, ya somos bendecidos por Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo les dice a la iglesia de Éfeso, hermanos, el Señor, tenemos que elogiar a Dios, que eso es lo que quiere decir la palabra bendito, elogiar a Dios, es decir, hablar bien de su persona, de su obra, de los beneficios que Dios nos ha otorgado, porque Dios ya nos ha bendecido, ya somos benditos nosotros también, no solamente benditos por ser hijos de Dios, sino somos benditos en el sentido de que ya ha decidido y ha dado sus bendiciones a nosotros. Ya también leíamos el pasaje de Primera de Pedro, donde el apóstol Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido, ¿qué cosa, hermano? Dadas. Todo lo que como cristianos pudiésemos recibir de parte de Dios, ya lo tenemos. Ya Dios nos lo ha dado. Y dice la palabra, la Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Mencionábamos también, hermanos, que no, Dios ya nos ha dado todas las bendiciones espirituales y en él estamos completos. Mencionábamos también que cuando dice Pablo, bendito, que nos bendijo con toda bendición espiritual, no se está refiriendo Pablo aquí a lo contrario, a lo material, sino está refiriéndose a la procedencia de todas las bendiciones que ya hemos sido objeto de. Es decir, viene de Dios, viene del cielo. Los recursos de Dios, hermanos, para nosotros como cristianos, ya los tenemos. Ya los tenemos. Ya tenemos la paz de Dios. No tenemos que pedírsela. Ya tenemos el amor de Dios. No tenemos que pedirle que nos dé más amor. Ya tenemos la felicidad y el gozo, por mencionar algunas cosas que se expresaron la semana pasada. Ya Dios nos ha dado felicidad y gozo. No tenemos por qué pedírselo. Dios ya nos ha fortalecido. No tenemos por qué pedirle fortaleza. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13. Dice, se me fue, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Dios ya me ha fortalecido, todo lo puedo llevar a cabo, todo lo puedo hacer en aquel que me ha dado la fuerza para lograrlo. Así que el amor de Dios también ya ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos ha sido dado, nos dice la palabra de Dios. También nos dice en Juan capítulo 14, Cristo declaró, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ya yo nos la doy como el mundo la da, dijo Cristo. Así que la paz interna y la paz mental que necesitamos, queridos hermanos, de parte de Dios en tiempos difíciles, ya la tenemos. Ya la tenemos. No solo las promesas y las bendiciones de Dios, hermanos, han sido prometidas, sino que ya han sido poseídas por todos nosotros. Hay cosas que no debemos de pedirle a Dios, porque Dios ya nos las ha dado. Mencionábamos también el ejemplo, alguna ilustración de cómo Dios pudiese haberse sentido cuando le estamos pidiendo algo que Dios dice, ya te lo di, ¿por qué me lo estás pidiendo?
La situación, hermanos, es que debemos saber administrar y debemos de saber de disfrutar lo que Dios ya nos ha otorgado. Dios no puede darnos más de lo que ya nos ha dado a través de su Hijo. Dice el versículo 3, la segunda parte, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Las bendiciones, los beneficios, todas las satisfacciones, todos los recursos, hermanos, que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos, han sido gracias a Cristo. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales a través de Cristo. La palabra o la frase lugares celestiales literalmente significa en el cielo y se refiere, hermanos, en el cielo o en lugares celestiales al campo de completo dominio de Dios. Es decir, es desde donde proceden todas las bendiciones espirituales de las cuales está hablando Pablo en este versículo. Y recalco y reitero, cuando Pablo dijo bendiciones espirituales, no se está refiriendo a lo contrario, a lo material, sino se refiere a todas las bendiciones de Dios, las seculares, las materiales, las fisiológicas, las materiales, las espirituales también, necesidades emocionales que todos tenemos. Toda bendición viene de parte del cielo, de parte de Dios, a través de Cristo. Nos dice el versículo 20, por ejemplo, Efesios 1:20, utiliza Pablo esa frase también en los lugares celestiales o lugares celestes. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 10. 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, ¿en dónde? En los lugares celestiales, la esfera de completo dominio de Dios. Capítulo 6, versículo 12. Dice la escritura así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes, en el cielo. Las bendiciones de Dios, hermanos, proceden del cielo por parte del Señor Jesucristo. Y esa frase en Cristo, hermanos, es una expresión o es una de las expresiones claves de Pablo en la epístola a los Efesios. Y esto nos recuerda, hermanos, que estar en Cristo contrae muchas bendiciones y muchos beneficios. Pablo dijo a los hermanos griegos de la iglesia de Corinto, segunda a los Corintios 5:17, ¿qué les dijo? Exactamente, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Al comienzo dijo, de modo que si alguno está en Cristo. Estar en Cristo, hermanos, nos ha traído la salvación. No dice, de modo que si alguno está en la religión correcta, ¿verdad que no? No dice Pablo, de modo que si alguno está en la denominación precisa, no. Dice, si alguno está en Cristo. Ahora, estar en Cristo, hermanos, es la llave para poder obtener toda bendición de parte de Dios, porque no hay bendición fuera de Cristo. Amén, hermano. No hay bendición fuera del Señor. En Cristo estamos completos. Por ejemplo, Pablo le habló a los hermanos, me parece que es los de Corinto también, si mal no recuerdo, o los romanos, donde les dice, habla del primer Adán y del postrer Adán, que se refiere a Cristo. Con esto quiero recordarles y decirles, hermanos, que todo ser humano está en Adán al momento de nacer, es decir, somos pecadores y traemos naturaleza pecaminosa, pero al creer en Cristo y al convertirnos a Cristo, pasamos a estar en Cristo.
la conversión a la salvación nos hace estar en Cristo, como dice Pablo, quien nos hace poseedores de toda bendición o todo beneficio de la salvación. Tan beneficiosa, queridos hermanos, aparte de ser salvos de la condenación del infierno, tan beneficiosa es la salvación que dice la Biblia que Pablo les dijo a los hermanos de Filipos que debían de ocuparse en su salvación con temor y temblor. No porque la fuesen a perder, porque la salvación no se pierde, lo más seguro que hay en este mundo, porque la salvación la salvaguarda el propio Señor Jesucristo, sino el hecho de que si ya eres salvo, ocúpate ahora en los beneficios que has contraído gracias a la salvación que en Cristo tú has obtenido. ¿Qué beneficios hemos obtenido, hermanos, ahora con la salvación? Digo ahora que somos salvos, ¿verdad? ¿Qué beneficios? Tenemos múltiples beneficios, muchos beneficios. Uno, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Otro, que pertenecemos a la familia de Dios. ¿Qué mejor familia? En esa familia no anda uno peleándose por las herencias, ¿verdad que no? En la familia de Dios no anda uno pidiendo el que cuando inclúyeme a mí en el testamento, ¿verdad? Porque pues yo soy el que más te ha ayudado, jefe. No, ahí no hay. En la familia de Dios todo es felicidad, todo es gozo y debemos de disfrutar lo que en Cristo el Señor nos ha dado. Todo lo que Dios tiene, hermanos, para el cristiano está en Cristo. Amén. Vosotros estáis completos en él. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas? ¿Se acuerdan? Colosenses 2, 9 y 10. Dice, pero en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Y voy a terminar, hermanos, regresando a Efesios capítulo 1, versículo 4, donde dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En el versículo 4 pasa ahora, hermanos, Pablo el apóstol a describir una de tantas bendiciones espirituales que son nuestras ya a través de Cristo. Número uno, porque fuimos elegidos. Según, dice Pablo en el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Aquí Pablo, hermanos, de una doctrina muy interesante, pero muy mal entendida, muy mal interpretada por muchos, por algunos, quiero decir. La elección o la predestinación. Sabemos, y no voy a mencionar mucho porque ya lo mencionamos en la escuela dominical el domingo por la tarde, a la 1 que venimos, pero la elección o la predestinación, esta doctrina, hermanos, es una enseñanza que corre por toda la Biblia. Y la elección o el haber sido elegidos o escogidos por Dios, no es que Dios, repito, no es que Dios escoja para salvar a unos y escoja a otros para condenarlos al infierno. Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene el corazón, Dios quiere que todos sean salvos. Por eso, esa es la razón por la cual envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos. Juan 3:16, por ejemplo, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel individuo, ¿verdad? Todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el corazón de Dios, hermanos, es que todos sean salvos, pero tristemente no todos serán salvos, porque hay gente que endurece su corazón. Porque hay gente que ha decidido no creer en Dios y no tomar en cuenta a Dios en su vida o en sus pensamientos. Cuando la Biblia habla de que somos elegidos, es propiamente, hermanos, que Dios nos escogió, pero no para salvación. Es decir, no nos escogió en el sentido de que yo quiero que tú seas salvo y tu vecino no. Dios nos eligió, hermanos, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, pero esa elección que Dios llevó a cabo, nos dice el apóstol Pablo, que la llevó a cabo Dios en base a uno de sus atributos llamado la presencia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera de Pedro 1, 1, dice la Biblia, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia,
Dice elegidos o escogidos. ¿Según qué? La presencia de Dios Padre en santificación. Dice el apóstol Pedro, hermanos, que Dios eligió en base a su presencia. ¿Qué es el atributo de la presencia de Dios? Bueno, es el conocimiento previo de Dios de todas las cosas. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia, a las iglesias de Roma, en el capítulo 8, versículo 28 y 29, y les dijo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Luego dice el 29, porque a los que antes conoció, ¿quién conoció? El Señor, exactamente. A los que antes conoció en base a su presencia, también los predestinó, los eligió, los marcó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y lo interesante es de esto, hermanos, versículo 30. Y a los que predestinó o eligió, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también que glorificó. En la mente de Dios, hermanos, usted y yo ya estamos glorificados, ya estamos en el cielo. Ya estamos en el cielo. Así que esto nos está reflejando, hermanos, el atributo de Dios que se llama presencia. Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía en su presencia quién de los seres humanos creeríamos en Jesucristo, su Hijo, como Salvador y quiénes lo iban a rechazar. Desde antes que nacieran, en su presencia. Y Pedro dice, a los que Dios vio y conoció y supo que iban a creer en Cristo, a esos los eligió. No los eligió, bueno, a ti no te eligió porque aquel se condenó porque Dios no eligió. No, sencillamente es porque esa persona no creyó en Dios. Decidió rechazar la salvación en Cristo, decidió creer en la religión, decidió creer en aquella religión impuesta por sus padres o por sus abuelos, decidió no creer en Dios, como dicen los necios, dice la palabra de Dios, sino que aquellos que en la presencia de Dios Él vio y conoció desde antes que naciéramos, desde antes de la creación de todas las cosas, Dios supo, Dios conoció quiénes íbamos a creer en Cristo, a esos podemos decir y asegurar que somos de los escogidos de Dios. Dios no elige quién se salva y quién se condena. Dios eligió en su presencia quienes los eligió para ser hechos semejantes a la imagen de su Hijo, a los que Él vio y supo que por voluntad propia elegiríamos la salvación en Cristo. Claro, es verdad, y con esto termino, hermanos, que el Señor respeta nuestra voluntad. Es verdad que la salvación es para toda la persona, todo mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, las personas fuesen salvos por Él. Pero ¿por qué no todos son salvos? Porque no todos eligen ser salvos. ¿Se acuerdan que miramos en la escuela dominical? Una de las elementos de la personalidad es la voluntad, es decir, la capacidad de elegir. Dios nos ha dado la capacidad de decidir por nosotros mismos. A eso también se le llama la doctrina de la libertad de conciencia, que Dios le da al ser humano la libertad de creer o no creer en nadie. Y si cree, de creer en lo que quiera creer. Amén, hermano. Eso es, Dios nos ha dado libertad de conciencia. Y el ser humano decide creer en Dios o no creer. Tristemente, muchos han muerto sin la salvación en Cristo. Y tenemos que orar por ellos. Nosotros no sabemos quiénes sí creerán en Cristo, por eso tenemos que ir a tocar puertas y evangelizar y hablar de Cristo. Solamente Dios sabe quién en su presencia ya le rechazó o le rechazará y jamás creerán. Repito, en Gálatas me parece donde Pablo dijo, no es de todos la fe. Aunque la fe salvadora está expuesta a todo mundo, repito, la salvación está abierta a todo aquel que cree, pero no todos creerán. Tenemos que orar por ellos. Seguramente todos aquí tenemos algún familiar, algún pariente que no conoce a Cristo. Es aquellos que son motivo de nuestras oraciones, que son la razón por la cual le clamamos al Señor y recordamos constantemente orar por nuestros familiares inconversos, porque no sabemos qué van a decidir ellos.
Hay quienes deciden a último momento. Hay quienes se les habla de Cristo y se les presenta el mensaje de salvación y rechazan la salvación, pero en última hora ellos pues tienen la oportunidad de buscar el rostro de Dios para ser salvos si Dios quiera que así sea. Yo creo que cuando lleguemos a la presencia de nuestro Dios, hermanos, vamos a darnos sorpresa en el cielo, porque vamos a encontrar gente allá que nunca nos imaginamos que los íbamos a encontrar. Quizás porque le estuvimos hablando de Cristo mucho tiempo y siempre rechazaron y llegaron a fallecer y no supimos si alguien fue y les habló del evangelio o alguien más o por sí mismos antes de morir estuvieron expuestos al mensaje de salvación. Quizás vamos a llegar buscando a quien más creímos que iba a estar allí, no lo vamos a encontrar. No sabemos. Nuestro deber, hermanos, es orar por la salvación de todos los hombres, pero también salir para predicar el evangelio. Gloria al Señor que hay personas que están dispuestos a dejar su país, su familia, su iglesia, para ir a otros lugares, como los misioneros que tenemos en esta noche, y muchos otros que están dispuestos a dejar todo, comodidad, placeres, familia, dinero, negocio, para predicar el evangelio de Cristo, para que se pueda cumplir el ir a predicar el evangelio y a ser discípulos a todo el mundo. No podemos ir a todo el mundo, muchos de nosotros, pero podemos ir a través de las oraciones y el apoyo económico a los misioneros para que ellos hagan lo que nosotros no podemos hacer en otros países, en otros continentes. Nosotros lo podemos hacer en nuestro alrededor, de nuestra casa, de nuestros amigos, de nuestra colonia, de nuestra iglesia. Pero todos finalmente tenemos que hacerlo para poder llegar a ser, a tener, gracias a que tenemos ya la salvación, podemos llegar a predicar el ministerio de la reconciliación, como dijo Pablo a la iglesia de Corinto. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para finalizar. Gracias, Dios les bendiga.